Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Espera un momentito acá. Listo, excelente. Vamos a iniciar. Espera un momentito, por favor, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Listo, chicos. Ahora sí. Entonces, vamos a iniciar. En este caso sería la apertura. Guardar. Ah, changos, ¿qué hice? Un momento, un momento. Listo. Entonces, bienvenidos todos. Espero se encuentren muy bien. Espero pues hayan tenido una muy buena semana, que la hayan pasado súper bien. El día de hoy pues vamos a dar explicación a unas dos evidencias más. Aquí se me olvidó creo que colocar las evidencias. Vamos a colocarlo aquí rápido. Esas son las dos evidencias, estas de acá. ¿Listo? Entonces vamos a dar explicación el día de hoy a dos evidencias. Dos evidencias no relacionadas con el tema que estamos viendo la sesión pasada. En ese caso, como siempre, recordemos nosotros que en la plataforma tenemos material de formación que nos va a ayudar a solucionar esas actividades, esas evidencias que tenemos en estos momentos. En cuanto a la evidencia pasada, podemos nosotros ir a consultar el material llamado Conceptos Generales de Bases de Datos. Allí vamos a encontrar información bastante importante para ello. Por su parte, vamos a ver estas dos evidencias, las cuales pues van a tener fecha de entrega el 1 de septiembre, las cuales corresponden a diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio y modelos conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software. En el caso del diseñar el modelo conceptual y lógico, corresponde a nosotros seguir trabajando con el caso de estudio de la evidencia pasada. Y este otro modelo conceptual y lógico corresponde a nosotros crear ya un diagrama entidad-relación, un modelo relacional de nuestro proyecto. ¿Listo? Es decir, ya de lo que nosotros vayamos a desarrollar como un proyecto en cuanto a la formación. ¿Listo? Entonces, bueno, esta temática de bases de datos ya la habíamos visto porque eran necesarias en este caso para guardar la información y que cuando podamos correr un sistema o un aplicativo no se nos pierda la información. Podamos consultar la información en la base de datos y podamos volver a tener la misma información que ya teníamos. Esta actividad ya la hemos explicado en la conferencia pasada, la cual pues el objetivo era tener en este caso un diagrama entidad-relación. Y habíamos visto en este caso un ejemplo de cómo nosotros podíamos construir un diagrama entidad-relación, identificando primero las entidades. Primero identificar las entidades, en este caso libro, autor, socio, préstamo. Luego identificar los atributos de esas entidades, es decir, las características y por último las relaciones. Y seguido a esto ya nosotros lo que hacíamos era poder crear un diagrama entidad-relación. ¿Sí? Colocar en este caso la entidad como nombre de este pequeño cuadrito, los atributos, en este caso serían estas filas de acá, y las relaciones que serían en este caso estas flechitas. Relaciones de uno a muchos y muchos a muchos. ¿Listo? Y vamos a nosotros a dar explicación acerca de esta otra evidencia, la cual corresponde a diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio. En sí, lo que vamos a trabajar o lo podemos trabajar con lo que ya veníamos trabajando, es decir, con el diagrama que ustedes han desarrollado para el tema del caso de estudio, que era acerca de un aeropuerto, acerca de unos vuelos de un aeropuerto, que era este de acá.
Recuerden que este caso de estudio aparece en cuanto a la evidencia anterior, es decir, en esta de arribita. Identificar entidades. Si ustedes van aquí a la plataforma, ingresan a esta evidencia, identificar entidades, van a encontrarse con un botoncito para poder descargar, en este caso, el caso de estudio, o el estudio de caso. ¿Listo? Entonces vienen acá, abren el Excel, perdón, el Word, y aquí ya les muestra el estudio de caso. ¿Listo? Con una serie de características. Y aquí ustedes pues ya deberían ir en la contraevidencia pasada, identificar las entidades, los atributos de esas entidades y poderlo graficar. Ahora, en cuanto a esta nueva evidencia, lo que nosotros debemos realizar es, podemos trabajar sobre este, que ya hemos desarrollado, supongamos que ya lo desarrollaron, y sobre este vamos a hacer otras cositas, que ya sería el tema del modelo lógico, y es el siguiente. Aquí en cuanto a la evidencia nos dicen, el modelo conceptual representa las entidades importantes y sus relaciones para examinar los conceptos de dominio con los interesados en el proyecto, además de la definición del problema que tratará la solución del sistema propuesto. Con base en la definición previa y con la lectura del componente formativo, conceptos generales de bases de datos, se debe diseñar un modelo conceptual que abarque también la parte lógica del caso de estudio. También la parte lógica, es decir, nosotros ya tenemos la parte conceptual, que la parte conceptual en sí es nosotros crear el modelo entidad-relación o el diagrama entidad-relación. Recuerde que ustedes lo pueden crear desde StarUML, pueden darle aquí arribita clic en Model, cuando lo abran, App Diagram, y les va a aparecer uno que dice, perdón, acá, Model, Model App Diagram, y le va a aparecer uno que dice ER Diagram, significa entidad relación diagrama, diagrama entidad relación. Y ya cuando abran ese elemento, aquí en la parte izquierda le va a aparecer un cuadrito o unos elementos que dice Entity y eh, las demás flechitas que son las relaciones. One to one, uno a uno, one to many, uno muchos, many to many, muchos a muchos. Por otro lado, también podríamos hacerlo en día, pero en este caso, para los que hagan en día y traten de hacer este nuevo diagrama, pues ya va a ser un poquito más complejo, ¿sí? O sea, cuando traten de hacer esta segunda evidencia va a ser más complejo. Entonces, mi recomendación es que lo puedan trabajar en StarUML, ¿sí? Y de aquí ya podemos nosotros sencillamente utilizar esto que ya tenemos para añadir estas otras características que comprende o la parte lógica. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí al momento para seguir explicando aquí a la audiencia? ¿Alguien? No, es claro, profesor. ¿Listo? Entonces, bueno, esto ya lo hemos explicado en la clase pasada, creo que lo coloqué donde no era. En sí, una entidad pues es un elemento que tiene una característica. Una persona puede ser una entidad, no sé, una silla puede ser una entidad que tiene una altura, tiene en este caso un material o se ha hecho un material. Realmente casi cualquier cosa puede ser una entidad de que tenga atributos. ¿Listo? En este caso, supongamos que una entidad es persona y esta persona tiene unos atributos, nombres, apellidos, edad, documento, entidad. Esos serían los atributos, ¿sí? Las características que tiene esa entidad. Y las relaciones, pues ya es como tal lo que une una entidad con otra. Supongamos que una persona, en este caso, está estudiando en una escuela. Entonces, en este caso, tendremos la entidad persona por este lado, la entidad escuela por este. ¿Y qué es lo que lo relaciona? Pues estudia, ¿sí? La relación entre estos dos es que la persona estudia en la escuela. Entonces, en este caso, este rombo significaría estudia. Más sin embargo, en cuanto a StarUML es un poquito diferente y ya se colocan en este caso las flechitas como la relación. Y aquí en la flechita le pueden dar doble clic y colocar en este caso si estudia o tiene o pertenece o no sé, crea o algo por el estilo. ¿Listo? Aparte de esto, habíamos visto nosotros una especie de relaciones de uno a muchos, de muchos a muchos, de uno a uno, las cuales pues nosotros tenemos que identificar haciendo unas preguntas. Una persona, ¿en cuántas escuelas puede estudiar? ¿Sí? Supongamos en la primaria. En la primaria, una persona puede estudiar tan solo en una escuela, ¿cierto? No puede estar en dos escuelas matriculado, ¿vale? Entonces ahí tendríamos una relación de personas hacia escuela de uno, en este caso a muchos. ¿Por qué? Porque la escuela puede tener muchas personas o muchos estudiantes. ¿Listo? Entonces en este caso tendríamos una relación de uno a muchos. Eso en contexto.
en lo que hemos visto. Bueno, aquí tenemos un diagrama entidad-relación de esta forma, pero también la podemos crear de esta otra, ¿vale? Por otro lado, tenemos ya un ejemplo en el cual teníamos nosotros aquí las entidades del libro, autor, socio, préstamo. Y aquí lo que vamos a hacer es tratar de utilizar este mismo ejercicio que hemos solucionado la clase pasada para convertirlo en lo que necesitamos para esta otra evidencia. ¿Listo? Necesitamos nosotros para esta evidencia crear la parte lógica, en este caso, el caso de estudio. En este caso lo vamos a utilizar con el ejemplo de que un sistema para una librería, si no estoy mal, para una biblioteca. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros ya hemos identificado cuáles eran las entidades, pero me coloco por aquí el caso de estudio. Ejemplo, este ejemplo, sistema de gestión de biblioteca. Dejémoslo por acá. ¿Dónde está? Duplicar y lo corremos por acá. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, en este ejercicio, nos decían aquí que necesitamos un sistema para una gestión de biblioteca. En el diagrama por entidad de relación debe tener lo siguiente. Tenemos en este caso que cada libro tiene un título, autor, número de registro, lo cual pues creamos una entidad libro, tiene número de registro, título, número, género y en este caso número de copias. Por acá dice los libros pertenecen a diferentes géneros como ficción, no ficción, por lo cual aquí está género. ¿Listo? Sería otro atributo o otra características. Los socios de la biblioteca están registrados con su nombre, dirección y número de socio, en los cuales aquí pues tenemos el socio, la entidad socio, número de socio, dirección y nombre. Los socios pueden tomar prestados varios libros. Entonces, en este caso, necesitamos nosotros crear una entidad préstamo. Y aquí nos dicen, cada préstamo tiene un libro, perdón, de libro tiene una fecha de préstamo y una fecha de vencimiento, por lo cual tenemos aquí fecha de préstamo y fecha de vencimiento. Luego, algunos libros pueden tener múltiples copias disponibles, por lo cual sería otra característica de los libros. Entonces, número de copias. Y por aquí teníamos los libros pueden ser escritos por uno o varios autores, entonces en este caso tendríamos una entidad de autores, la cual en este caso puede un libro ser escrito por muchos autores y un autor pues puede escribir muchos libros. Por ende sería una relación de muchos a muchos. Teniendo en cuenta este ejemplo, pues ya nosotros aquí identificamos las entidades que son libro, autor, socio, préstamo, los atributos que son las características de cada una de estas entidades. El libro puede ser el número de registro, el título, el género, las copias, del autor puede ser el nombre, del socio puede ser el número de socio, el nombre de dirección, del préstamo puede ser la fecha del préstamo, la fecha de vencimiento. Todo lo que nos dijeron en este caso acá, ¿no? Entonces, ese es un pequeño ejemplo, no es lo que tenemos nosotros que desarrollar. El que tenemos que desarrollar es frente a este que tenemos aquí. ¿Listo? El del aeropuerto. Cuéntame, Jorge. Profe, ¿puede poner un momentico la imagen del diagrama? Listo. Aquí. Digamos ahí en el diagrama, siempre puede ir así en cadena, él nunca se cruzan, digamos, socio con libro, no hay necesidad de hacer otra relación. Digamos que socio no iría con libro, ¿por qué? Porque el socio es, digamos que de la biblioteca, no del libro, ¿sí? Entonces, en este caso, es dependiendo inclusive de la vida real, ¿sí? Si lo vemos de la vida real, el socio puede ser un socio de la biblioteca, supongamos que es una biblioteca privada, ¿vale? Entonces el socio no va a ser, digamos, dueño de un libro, ni va a tener alguna relación con un libro. ¿Por qué? Porque sencillamente él lo que está haciendo es un préstamo. Y está haciendo un préstamo. El préstamo le está relacionado con un libro, pues ya realmente lo que hace es hacer una especie como de unión en cadena. ¿Listo? Entonces, como el préstamo tiene, no sé, dos libros, entonces esos dos libros realmente se le están prestando a lo que es un socio. Pero puede haber el caso en el que necesitemos nosotros directamente relacionar o hacer relaciones intermedias. Pero en cuanto a organización, en cuanto a buenas prácticas, es pues evitar la mayor cantidad de relaciones posibles. Entre menos relaciones pues tengamos, obviamente que podamos nosotros identificar o traer información sería mucho mejor. Ya que si podemos hacer esto, ¿sí? Si podemos hacer esto, vamos a tener un chorrero de cosas que al final no vamos a saber ni qué está relacionado con qué, ni qué pertenece a qué. ¿Sí? Que lo podríamos hacer, sí lo podemos hacer, pero no es, digamos, la idea. La idea es poder tenerlo lo más limpio posible con el fin de nosotros entender de dónde parte cada relación. ¿Sí? Ah, listo, profe, sí, ahí me Entonces, quedó muy realmente claro. sí es posible,
pero realmente en cuanto a buenas prácticas es mejor tener la menor cantidad de relaciones posibles. Que si un socio tiene un préstamo, pues el préstamo al estar relacionado con libro, sabemos que ese libro va para el socio. ¿Por qué? Pues porque está relacionado con un préstamo. Y a la misma vez, si un préstamo tiene un libro, pues nosotros vamos a poder identificar ese libro de quién es. Listo, es como una reacción en cadena, ¿vale? Si nosotros, en este caso, sabemos o tenemos un préstamo, podemos saber cuál libro es y qué autor de ese libro contiene. ¿Listo? Ah, listo, profe, sí, no estaba muy claro en ese punto, pero ya, listo. Muchas Listo, gracias. excelente. Si es que en algunos casos, pues como se crean muchas relaciones, a la final no se entiende ni qué es lo que se hace allí. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, nosotros ya identificamos las entidades de este caso. Recordemos que este es un pequeño ejemplo, los atributos y las relaciones. Ya nosotros inclusive tenemos en este caso el diagrama entidad-relación. ¿Listo? El diagrama entidad-relación que sería este. Ahora, necesitamos nosotros convertirlo a un diagrama relacional o, digamos, crear el modelo lógico. En sí, el de entidad-relación sería algo que le llaman el modelo conceptual. El modelo lógico sería ya el diagrama relacional. ¿Qué diferencias tiene en este caso el modelo entidad-relación con un modelo relacional? Y vamos a ver lo siguiente. Yo les había comentado por allí que en cuanto a un diagrama entidad-relación, lo único que nos interesa son las entidades, los atributos y las relaciones. Nada más, pare de contar. Pero en cuanto al modelo relacional o el modelo lógico, nosotros tenemos otras cositas más interesantes. Y es que primero van a ver aquí en la izquierda que yo le coloqué un PK, 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 PK. ¿Sí lo ven? ¿Alguien sabe qué significa primary key en español? Como llave primaria. Llave primaria, correcto. Primary key corresponde a llave primaria. En este caso yo lo que hice fue decirle, va a ser mi llave primaria, mi llave primaria, mi llave primaria, mi llave primaria. ¿Qué es lo que hace una llave primaria en cuanto a un diagrama o un modelo relacional o un diagrama entidad-relación? En sí, una llave primaria lo que hace es evitar que ese campo tenga datos duplicados. Es decir, lo siguiente. Supongamos que tengo una llave primaria en este ejemplo de acá, en esta tablita de aprendices, la voy a copiar o la voy a cortar, la voy a pegar por aquí abajito. ¿Listo? Supongamos que yo tengo una llave primaria en esta columna. Voy a colocarle el colorcito aquí diferente. La llave primaria lo que me permite hacer es que si yo trato de crear otra persona con un mismo número, pero con otro nombre, él me va a decir, vea, usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque usted está diciendo que eso va a ser una llave primaria. Las llaves primarias nunca pueden tener datos repetidos. Nunca pueden tener datos repetidos. ¿Listo? Entonces, en sí, ¿por qué yo coloqué llaves primarias? Me dirán ustedes. Y es por lo siguiente. Un libro tiene un número de registro. Se han visualizado que los libros por lo general tienden a tener un código de barras y ese código de barras tiene abajito un numerito con tales siglas y X y X. Ese número es único para cada libro. ¿Listo? Por ende, un libro nunca debería tener, o bueno, dos libros nunca deberían tener el mismo número de registro. ¿Sí? Eso pues nosotros, bueno, las llaves primarias lo asociamos también con lo de la vida real. En este caso, el número de registro nunca va a ser único, por ende le colocamos llave primaria. ¿Sí? En un préstamo, en este caso el préstamo realmente no tiene un código por sí solo. Nosotros podríamos inventarnos una forma de añadirle un dato que nunca se repita. ¿Cómo lo podemos hacer en este caso? Pues podemos decirle que él mismo lo cree y que lo autoincremente, es decir, que cada vez que se cree un préstamo, pues él le diga, ese es el préstamo 1, el préstamo 2, el préstamo 3, el 4, el 5, el 6, el 7, 8, 9, 10. Ahora, dirán ustedes, pero listo, si él mismo lo genera, puede que en algún caso traten de crear dos préstamos porque no estamos guardando un número de préstamo. Y ahí es donde viene en este caso que podemos crear nosotros llaves primarias compuestas. Es decir, podemos inclusive decirle que la llave primaria va a corresponder al ID del préstamo, a la fecha del préstamo, a la fecha del vencimiento e inclusive puede ser también en asociación con el socio. ¿Para qué? Para que un socio no pueda tener un préstamo en esa misma fecha de préstamo y de vencimiento o algo parecido. ¿Listo? Entonces, como primer punto, las PK o primary key o llaves primarias lo que permiten hacer es, ¿alguien recuerda?
No repetir, Evitar, no deja que eh, duplique datos. no dejar que duplique datos o que se guarden datos duplicados. Muy bien, excelente. Ahora, ya nosotros lo que hicimos fue identificar cuáles son los datos que nunca se van a repetir. En este caso, inclusive en el autor, pues yo le coloqué ID de autor, pero le podemos colocar aquí en este caso cédula. ¿Por qué? Porque la cédula en teoría nunca se va a repetir, ¿cierto? ¿Cierto que sí? La cédula por lo general, en teoría, nunca se debería repetir, por lo cual podría colocarlo como cédula. ¿Listo? Mi llave primaria. Aquí ya vienen otras cositas en cuanto a bases de datos que por lo general se suele colocar en vez de una cédula, un ID, o a todos llamarle ID, ID autor. En este caso sería por aquí ID libro. Y este sería mi primary key. ¿Para qué yo hago esto? Para lo siguiente. En este caso coloquemos primary key, quitemos este primary key. Y este otro primary key. Quitémoslo acá y coloquémosle a ID autor. Listo. Cuando se realiza esto es ¿por qué? Porque este ID libro, este ID autor, este ID préstamo, aquí podríamos tener también un ID socio, van a ser creados netamente por la tabla. Van a ser creados automáticamente. Es decir, yo le voy a dejar a él que me cree ese numerito y ese numerito va a ser autoincremental. ¿Qué es autoincremental? Supongamos que yo tengo esta tabla, ¿sí? Entonces yo lo que le digo es, listo, este lo voy a colocar aquí, ID aprendiz, le voy a colocar documento. Y la ID aprendiz lo voy a colocar acá. Entonces, en este caso le digo que la ID aprendiz va a ser autoincremental. ¿Qué es autoincremental? Que el primer dato va a ser el 1, el otro 2, el otro 3, el otro 4, el otro 5, el otro 6, el otro 7. Es decir, que siempre va a ir sumándole 1 a ese dato. ¿Listo? ¿Sí me entienden ahí? Si yo creo una nueva persona, él lo que va a hacer es, en este caso, Carlos, va a hacer colocarle otro numerito, que ese numerito por nunca se va a repetir. ¿Por qué? Porque después del 100 va al, no sé, el 100, 200, al 300, al 400, al 1000, al yo no sé qué. ¿Listo? Entonces él siempre va a aumentarle un 1 con el fin de que ese dato nunca se repita. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Ahora bien, ustedes dirán, listo, profe, pero usted me acabó de decir que la llave primaria es la que me permite a mí evitar que un dato se repita. Y ahí está bien. Pero también nosotros tenemos otra posibilidad y es la siguiente. También nosotros tenemos en cuanto a las bases de datos unos elementos o bueno, otras características que en este caso se llama único o una llave única. Si ustedes miran aquí, yo seleccioné este campo de número de registro y voy aquí a la derecha y aquí abajito y digo unique. Lo chuleo y me aparece una U. ¿Saben a qué hace referencia único o unique? O pueden identificar o no sé, piénsenlo y me dicen una idea. ¿Qué creen que haga único? También, yo pienso que también sería como para evitar repetir el mismo dato, o no Correcto. ponerlo como llave primaria, sino para que sea un dato único y no relacional en como ponerlo como llave. Es correcto. Muy buena respuesta. Entonces, el unique, en este caso aquí lo representan con una U, permite evitar que en esta columna nunca se creen dos datos. ¿Listo? Tanto la primary key como el unique me permiten a mí evitar que en esos campos se creen datos duplicados. ¿Listo? O se almacenen datos duplicados. ¿Listo? Aquí podríamos en este caso, bueno, el préstamo como no tiene un dato o un ID, pues le dejamos que lo genere él solito. El socio, pues en este caso tiene el número de socio, podemos colocarlo en este caso como único y dejarle que él lo coloque, él cree el primary key automático. ¿Por qué se realiza esto? En algunos casos, pues porque este numerito pues es menor o es más liviano que este otro, que el número del documento. Y este me va a permitir a mí hacer las relaciones con las demás tablas. Esto es un poquito como tema de optimización y también nos permite a nosotros saber cuántos datos se han registrado en la tabla, porque si yo tengo aquí, no sé, 30 datos, pues en realidad el ID del aprendiz debería ser el 30. ¿Listo? Si tuviera 30 datos aquí, el ID del aprendiz sería el 30. Entonces, eso me permite a mí también saber cuántos datos tengo en mi tabla. ¿Qué hay otras formas de saberlo? Sí, pero pues es una función que me permite realizar este dato que se cree solito. Ahora bien, y ya nosotros lo que tenemos que hacer para convertir de un diagrama de entidad-relación a un diagrama relacional o lógico es primero identificar cuáles son mis llaves primarias. ¿Listo? Mis llaves primarias. ¿Cuáles son los datos que nunca se van a repetir y que yo voy a utilizar como datos principales?
O puedo colocarle a cada entidad un primary key, colocarle ID y el nombre de la tabla. ¿Listo? Y en los datos que nunca se repiten, en las columnas que nunca se repiten, le coloco un dato único. ¿Listo? Le chuleo el único para decir que ese dato nunca se va a repetir en esa tabla. ¿Vale? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, por aquí, bueno, ahorita les muestro el resultado. Lo segundo que tenemos que hacer es identificar qué tipo de dato vamos a guardar en esas columnas. ¿Listo? Si ven que frente a cada, frente a cada columna o a cada característica, yo le coloqué un tipo de dato que dice integer, varchar, integer, varchar, integer, varchar. ¿Sí lo ven? ¿Alguien sabe qué dato puedo guardar cuando yo le digo que integer? Sería un tipo de dato entero. Entero, correcto, entero. O pues, pues entero haga referencia a número, ¿listo? Un número entero, ¿vale? Entonces cuando yo le digo que esto va a ser integer, yo voy a guardar números enteros. Hasta ahí, bien. ¿Cierto? Si yo le digo un número float, bueno, no sé si aquí está float, así float, es decir, flotante, es decir, números decimales. Puedo guardar un número con puntos y tantos decimales después, ¿vale? Entonces, integer me permite a mí guardar datos con, perdón, guardar números enteros. El varchar, ¿saben a qué se refiere? ¿Qué dato puedo guardar cuando yo le digo varchar? ¿No? No, profe. Listo. Entonces, en este caso, varchar, hagan de cuenta que es algo equivalente a string. String en cuanto a las lenguajes de programación, por lo general, son textos. En bases de datos, por lo general, se suele tomar como varchar. Varchar es texto. ¿Listo? Cuando yo le digo, voy a utilizar varchar, él realmente me dice, listo, usted va a poder guardar texto dentro de esta columna título. ¿Sí? El género, en este caso, también lo voy a tomar como texto. Voy a colocar una F, voy a colocar femenino, masculino, etcétera, etcétera. El número de copias sería otro número y serían números enteros, por lo cual le coloco integer, ¿cierto? El ID del libro, pues como se va a generar el solito y va a ser uno en uno, pues le voy a colocar integer también, ¿vale? ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Listo. Integer para números enteros, varchar para texto. Entonces, esto es lo segundo que debemos nosotros hacer, identificar qué dato vamos a guardar en cada columna. ¿Cómo hacemos esto? Cliqueamos el elemento o la columna y aquí a la derecha vamos a ir a bajar un poquitico, ahí dice una lista que dice type. Les muestro aquí con lupa. Hay una cosita, bueno, una opción que dice type. Si lo ven acá, type, si yo doy clic aquí en estas flechitas, él me permite a mí cambiar un tipo de dato. Hay algo interesante y es que hay muchas bases de datos y como hay muchas bases de datos, pues hay muchos tipos de datos y cada base de datos puede tener su determinado tipo de dato. Miremoslo acá, aquí en el material de formación, dentro de la sección de conceptos generales de bases de datos, vamos a ver aquí los tipos de datos, acá, tipos de datos según las bases de datos. Entonces, en bases de datos de Oracle, por lo general, cadena de caracteres, en este caso, sería varchar y cadena de texto sería text. Realmente la cadena de caracteres yo le especifico lo que es un tamaño y las cadenas de texto por lo general no le especifico tamaño. Entonces, realmente puedo almacenar texto en cualquiera de las dos. ¿Listo? Entonces, en Oracle se llama varchar 2, en Postgres se llama character varchar, en MySQL se llama varchar, en SQL Server se llama varchar. Entonces, esos son, digamos, 4 tipos de bases de datos relacionales, pues bastante reconocidas. Oracle, pues es de paga, SQL Server es de pago, Postgres es gratuito, mantenido por la comunidad, que es muy buena base de datos. Y MySQL en este caso, que también es gratuito, que pues yo diría que tiene menos características de Postgres, pero pues aún así funciona y es utilizada también en muchos proyectos. ¿Listo? Ahora, aquí en Oracle nos dice que para un entero pequeño, small in, en Postgres small in y SQL small in. Todos small in. ¿A qué se refieren con entero pequeño? Es decir, small in me permite, supongamos, guardar números del 0 hasta el 10.000. Supongamos, porque no sé, o realmente no me acuerdo qué rango tiene. Pero small in significa que el rango es más poquito, más cortito, de 0 a 10.000. El entero solito ya es un rango mucho más amplio. Supongamos que de 0 a 10 millones. ¿Listo? Entonces el entero ya es
algo más amplio. En este caso, el fecha, pues ya sería la fecha en este caso, el día de hoy, sin la hora. Aquí tenemos otra fecha y hora. En este caso se toma en Oracle como date, en Postgres como timestamp with timesum, en MySQL como datetime, en SQL Server como datetime 2. Y así sucesivamente. Pero aquí, por ejemplo, en esta UML nos dan tipos de datos que se utilizan bastante. ¿Sí? En este caso, en los tipos nos dicen que tenemos varchar para texto, boolean. ¿Alguien conoce qué es boolean? ¿Qué es algo booleano? ¿O qué datos podemos guardar cuando tenemos un tipo de dato booleano? ¿No? Profe, no No, son texto y número. No, el booleano corresponde a falso verdadero. Cuando ustedes entiendan o cuando escuchan algo que diga booleano, es falso o verdadero. Recordemos que, perdón, falso o verdadero. Recordemos que los datos booleanos se identifican con 0 para falso y 1 para verdadero. ¿Sí? Entonces yo le puedo añadir un campo activo autor y decirle, listo, usted está activo. Si tiene el 1 es porque está activo. Si tiene el 0 es porque no está activo. ¿Listo? Decir, le coloco true o false. ¿Listo? True, verdadero, false, falso. Ese sería el tipo de dato booleano. No puede guardar nada más. Solo verdadero o falso. ¿Listo? En este caso, el ID autor, pues también sería un tipo de dato integer porque le vamos a dejar que coloque el solito los datos. Hay otros datos como binary que pues, ya nos permiten guardar, digamos que imágenes, var binary. Bueno, hay un montón de datos, pero a la final los que más se utilizan son estos. Por ejemplo, en la fecha del préstamo yo le coloqué date. ¿Recuerdan qué traduce date en español? Dato. dato. No. Data significa en este caso que datos. Date o date significa fecha. Miremoslo acá, vamos a ver. Si no estoy mal, vamos a ver si no me falla la memoria. Coloquémoslo aquí. Date y dice fecha, ¿cierto? Data serían datos. ¿Listo? Entonces, date Sí, sería señor. fecha. ¿Listo? Entonces, aquí yo lo que le estoy diciendo es que en estos campos voy a guardar una fecha. ¿Listo? Si yo quisiera guardar, por ejemplo, la hora del préstamo, voy a colocarle aquí otra columnita, le voy a colocar hora préstamo. Pues yo le puedo decir aquí en este caso, si no estoy mal, time. Time. Entonces voy a guardar un tipo de dato time, o bueno, voy a guardar aquí el time, que sería time. ¿Recuerdan qué significa en español? Tiempo. Tiempo, muy bien, Tiempo. correcto. Entonces aquí vamos a guardar el tiempo, es decir, la hora. O podemos colocar un timestamp que sería la fecha y la hora. Entonces aquí lo puedo colocar fecha y hora y le guardo un timestamp. Un timestamp es la fecha y hora en que ocurre un evento. ¿Sí? El día 26 de agosto del 2023 a las 7:41. Puedes guardar todo eso en un campo de tipo timestamp. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listo, excelente. Entonces ya nosotros lo que hicimos o lo que tenemos que hacer para convertir un diagrama entidad relación a un modelo relacional o la parte lógica es primero añadir las llaves primarias y si queremos también añadir las llaves únicas. ¿Listo? O los elementos únicos. ¿Vale? Ahora, luego de eso, identificamos qué tipo de dato vamos a guardar en cada elemento. ¿Listo? En cada celda, en cada columna. Luego de eso tenemos que hacer lo siguiente, es crear las relaciones o ampliar las relaciones. ¿Por qué? Recordemos que cuando yo les había dicho por aquí que cuando teníamos relación de muchos a muchos se debía crear una tabla intermedia. ¿Lo recuerdan? Cuando tenemos una relación de muchos a muchos, nosotros debemos crear una tabla intermedia. ¿Por qué? Porque la tabla intermedia va a guardar los dos datos de las llaves primarias, tanto de libro y préstamo, tanto de autor y libro. En este caso de préstamo y socio no, pero vamos a ver algo interesante. Es decir, hasta aquí ya tenemos una parte, pero no necesitamos llegar a otra parte. Y es a esta parte. Entonces, aquí, ¿qué vemos de diferente? Vamos a colocarlo acá para que quede más centradito. ¿Listo? Aquí ya quedemos de diferente. Vimos lo diferente lo siguiente. Tenemos la misma tabla libro, préstamo, socio y autor, ¿cierto? Ahora, en autor ya le coloqué ID libro, en libro pues le coloqué el mismo número de registro, lo dejé así, no le coloqué el ID libro. En préstamo le coloqué aquí el PK ID préstamo y en socio le coloqué el PK a número de socio. Es decir, la primary key va a ser ID autor, número de registro, ID préstamo y
número de socio. Bien. Ahora, cuando yo tengo una relación de 1 a muchos, ¿qué es lo que sucede? En una de esas dos tablas yo debo agregar la llave primaria del otro. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo sé en qué tabla debo agregar esa llave primaria perdón, en qué tabla debo agregar la llave primaria de la otra entidad? Y es donde esté en este caso el muchos. ¿Listo? O bueno, en este caso tenemos que leer la condición otra vez. Entonces, la condición, o bueno, la relación, perdón, la relación entre préstamo y socio es la siguiente. Un socio, ¿cuántos préstamos puede hacer? ¿Uno o muchos? Muchos. Muchos, correcto. Entonces, no valdría la pena yo colocar aquí el préstamo. ¿Por qué? ¿Por qué no valdría colocar el préstamo acá? Supongamos que lo tengo aquí en Excel, mejor dicho, para que lo comprendan bien cómo es la dinámica. Aquí en Excel, yo cerré el Excel, no. Sumamos acá. Tengo, créala, número. Porque, no sé, pienso yo de que al momento de una búsqueda en socio no sería la búsqueda de un préstamo, en cambio de que en préstamo sí la búsqueda de un socio. Listo. Entonces, no tanto eso, ya te explico aquí. Número de socio que le coloqué a dirección. Jeje. Ya le explico aquí con un ejemplo. Es bueno tener ejemplitos para que sepan cuál es el error, o bueno, más que el error, eh, digamos, la complejidad de este tema. O sea, aquí le colocamos que eso es una tablita que tiene encabezados y bien. Supongamos que en este caso tenemos aquí la tabla de préstamo, que sería el ID préstamo. Coloquemos ID 1, aquí el 1. Y aquí le decimos que en este caso la fecha fue el 2023, el 08, el 26. Esa sería la fecha. Y puede tener más datos, pero hasta aquí vamos a dejarlo así. Coloquémosle que esa sería mi tablita, mi otra tablita. Y ahora bien, yo tengo un préstamo, ¿cierto? Un préstamo se realizó en este caso el día de hoy. Ahora, yo quiero relacionarlo con un socio. Entonces aquí eso sería socios, socios. Supongamos que el socio Juan hizo un préstamo, listo, hizo el préstamo 1. Pero como el socio Juan puede hacer muchos préstamos, si yo lo tomo en la tabla o agrego préstamo en la tabla del socio, debo hacer lo siguiente. Socio, colóquele el 2, socio, colóquele el 3. Y aquí supongamos que tengo 3 préstamos, 2 y 3 préstamos, que este se realizó también el mismo día. Ya ven el fallo, o ven, digamos, el por qué no sería bueno colocar aquí la columna préstamo. ¿Alguien lo identifica? ¿No? No, profe, nada. ¿No? Listo. Entonces, el fallo es el siguiente. Si miran que toda esta información está repetida, ¿sí la ven? Sí, señor, Cada que correcto. yo hago un préstamo, yo debo repetir toda esta información. Vean. Si yo trato de hacer el préstamo 6, debo colocar la misma información y el 6. Pero algo también interesante es que el número, ya hemos dicho que el número de socio nunca se puede repetir. ¿Por qué? Porque es una llave primaria. ¿Recuerdan? Las llaves primarias nunca se puede repetir, en este caso, un numerito. Por lo cual aquí no se podría hacer este tipo. Y aunque se quisiera hacer, si quitamos la llave primaria, se podría hacer, pero realmente no sería óptimo. ¿Por qué? Porque debo crear un socio por cada préstamo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sucede o cuál sería el deber ser? Que este préstamo estuviera aquí en el lado de la tablita del préstamo. ¿Por qué? Perdón, en vez de préstamo aquí sería el socio. Socio. Me equivoqué. Cortemos esto de acá, lo colocamos acá. Listo. Entonces, en este caso, yo no tengo socios repetidos, sino tengo socios diferentes. Aquí sería calle 23, 34, Carlos. En la 14, o digamos el número 14 sería calle 53, Julián. Listo, entonces ya tengo aquí dos. ¿Cómo que elimino esto? Acá. Listo. Entonces tengo 3 socios, ¿cierto? Tengo 3 socios, Juan, Carlos y Julián. Miremos que ya el número nunca se repite, por lo cual estoy cumpliendo la llave primaria. Ahora, yo lo que digo es listo. Hoy hicieron 3 préstamos y esos 3 préstamos se hicieron a 3 personitas. Bueno, esto no se elimina. Listo, ya eliminó.
Listo. Esos 3 socios se hicieron a 3 personitas. Perdón, esos 3 préstamos. Aquí es préstamos. Me confundo. Entonces, el préstamo 1, ¿a quién se lo realizó? ¿A qué socio? El préstamo 1, A ¿a qué Juan. socio? A Juan, correcto. ¿Por qué? Ah, perdón, aquí, jeje, ya sé. Préstamo, coloquémosle aquí el 12. Jeje, ya sé por qué no me decían nada. 12, 13 y 14. El préstamo 1 se realizó a Juan. ¿Por qué? Porque tengo el 12. Listo, entonces el 12, lo que voy a hacer yo en programación es decirle este se une con este. Bueno, la base de datos, este se une con este. Listo. El préstamo 2 en este caso va para quién? Para Carlos. Para Carlos. Muy bien. ¿Por qué? Porque este 13 corresponde en este caso al numerito que identifica al socio. ¿Sí lo ven? Si yo creo otro préstamo, supongamos para Juan, que él nos realizó, supongamos que el día 27. Yo lo que le digo es tan solo, listo, se creó el préstamo con esa fecha, el 27, y ¿quién lo tomó? Lo tomó Juan. Entonces, en este caso, vengo y lo coloco. Por eso el colorcito es tan solo un ejemplo, no es realmente que lo está haciendo. Entonces, lo que hago aquí es listo, le coloco el 12, ¿para qué? Para decirle que eso lo tomó fue Juan. Si ven que aquí en este caso no están duplicando información, ya no tengo que Sí, duplicar yo señor. información, entonces esa sería la forma óptima. Y por ende, yo en la tablita de préstamo debería colocar el número del socio que voy a relacionar. ¿Sí lo ven que aquí yo le coloqué? Número de socio. ¿Sí lo ven? En este caso, en préstamo, le añadí la columna número de socio. Ahora bien, como el número de socio es una primaria key, es decir, una llave primaria, lo que yo hago al pasarlo o al colocarlo en préstamo es convertirlo en una llave foránea o foreign key, llave foránea. Aquí en la derecha, cuando yo selecciono el campito, mírenlo acá, aquí a la derecha, perdón. Yo selecciono el número de socio y aquí a la derecha dice foreign key, que es una llave foránea que estoy diciéndole que esta de aquí o este elemento de aquí se está relacionando con otra que es una llave primaria. O sea, foreign key es, digamos que una especie de hijo de una llave primaria. ¿Sí lo ven ahí? Sí, es como decirle que no, pues que es una llave que es de otra No es de tabla. él, sino es de otro. Es correcto, una mejor descripción, muy buena allí. Buen punto. Es decirle básicamente que este elemento no le pertenece a él, sino realmente lo trae de otra tablita. ¿Listo? Excelente allí la explicación. Entonces, ya nosotros identificamos la llave foránea o ya añadimos la llave foránea entre el socio y el préstamo. Pero lo que yo les comentaba era lo siguiente, que cuando nosotros teníamos unas relaciones entre muchos a muchos, que era algo como esto, muchos a muchos, debíamos crear una tabla intermedia. ¿Por qué? Porque nos pasaría lo mismo del ejercicio anterior. Tendríamos que repetir información en cada campo, deberíamos repetir la información, algo como esto, tener tantos Juanes aquí, tantos Marcos, para decirle que en este caso lo único que va a cambiar es la materia que ve. Listo, tantos José para decirle que también va a estar en tales materias. Ese es el problema al que nos podremos enfrentar si no creamos una tabla intermedia cuando tenemos una relación de muchos a muchos. Esa tabla intermedia, ¿qué es lo que haría? Pues muy sencillo. Lo que haría es relacionar, en este caso, la asignatura con un aprendiz. Listo, supongamos aquí, vemos aquí tenemos la asignatura y aquí tenemos el aprendiz, la tabla aprendiz, aprendices. Aprendices y aquí le colocamos asignaturas. Cuando yo tengo en este caso lo separado las asignaturas y separar los aprendices, creo una tabla intermedia y le digo, esta asignatura va relacionada con este aprendiz. Esa asignatura va relacionada con este aprendiz. Esta otra asignatura va con este otro aprendiz. Esta otra asignatura va con este otro aprendiz. ¿Sí lo ven? Y yo ya no estoy repitiendo tanta información de colocar el ID del aprendiz, el nombre, el grado, sino solo le digo el numerito de la materia y el numerito del aprendiz. Y ya estoy relacionando en este caso esos dos personitas. ¿Sí la ven? Aquí que yo le cambié esto, el numerito acá, lo cambié, pero ahí yo creo que entienden. ¿Sí entienden la dinámica aquí, chicos? Sí, señor. Digamos, el caso de uso, mejor dicho, porque en realidad esto no es lo que estamos haciendo, sino estamos es entendiendo por qué se debería hacer o por qué se hace de esa forma. ¿Listo? Entonces este sería aquí apunta a este y este sería apuntando a este.
Listo, esa tablita. Asignatura ID y es, bueno, creo que me aquí algo pues que apunte directamente acá. Aquí a la ID del aprendiz. ¿Listo? Sería algo como esto. Yo teniendo los datos separados, lo único que hago es colocar los dos identificadores. Por ende, esto crea una nueva tabla, que es lo que les decía. Aquí se debe crear una nueva tabla. Cuando ustedes identifiquen que es una relación de muchos a muchos, cuando lo pasen a bases de datos o a un modelo relacional, tienen sí o sí que crear una nueva tabla. ¿Para qué? Para hacerlo de algo de forma óptima. Entonces lo que yo hice fue listo, quito la relación de muchos a muchos porque ya no va a ser de muchos a muchos. Esa relación de muchos a muchos se convierte en relación de uno a muchos. Ya lo van a ver. Creé la tabla con las dos llaves primarias. ¿Sí la ven? Aquí llave primaria de número de registro y llave primaria de préstamo. Creé la tabla con esos dos elementos. ¿Sí lo ven acá? Número de registro y ID de préstamo. Algo interesante es que cuando yo paso una llave primaria y la convierto en llave foránea en otra tabla, debe ser del mismo tipo de dato. Es decir, yo en esta tabla no le puedo decir que el tipo de dato va a ser varchar. ¿Por qué? Porque la llave primaria es integer. Debe ser del mismo tipo de dato, la llave primaria. ¿Listo? Ahora, ya creé la nueva tabla y le coloqué los dos datos de esas dos tablas que están relacionando de muchos a muchos. Luego yo tengo que crear la relación. ¿Y la relación cómo es? En este caso ya se convierte de la siguiente forma. Un préstamo en este caso va relacionado con esa tabla de uno a muchos. ¿Por qué? Porque el préstamo en este caso va a estar, ¿cómo es? Perdón. Otra vez lo analizo un momentito. Muchos a muchos. Listo, ya creo que lo entendí. Entonces, en este caso hay uno a muchos. ¿Por qué? Porque el préstamo puede estar muchas veces en esta tablita. ¿Para qué puede estar muchas veces? Para yo poder decirle, por ejemplo, aquí en la materia 1 va a estar con el aprendiz tal, la materia 1 va a estar con el aprendiz tal, o Pepito Pérez y aquí Juanito Pérez. La materia 1 va a estar con Julián. Ahora la materia 2 va a estar con Pepito y va a estar con Juanita. ¿Sí lo ven que materia se repite? ¿Sí? Entonces, como se repite, yo lo que hago es, en este caso, que es una relación de uno a muchos. ¿Por qué? Porque el préstamo se va a repetir en esta tabla muchas veces. Ahora, este campo de acá, o esta línea, no se debería repetir más de una vez, en teoría. ¿Por qué? Porque realmente no me serviría a mí. Esto realmente debería crearse una sola vez. Es decir, yo no podría o no debería tener el mismo o la misma materia con el mismo aprendiz otra vez. ¿Por qué? Porque realmente no está haciendo nada. Es decir, estoy duplicando información innecesaria. Porque eso ya lo tengo. ¿Sí lo ven? Entonces, en sí, es por ello que va de uno a muchos. Es decir, el préstamo puede estar en la tabla muchas veces, pero dentro de la tabla, digamos que un registro de número de registro ID préstamo solo puede estar una vez. ¿Listo? Solo puede crearse una vez tanto número de registro como ID de préstamo. O sea, que sean los mismos datos. Y esto mismo con la tabla del libro. La tabla del libro puede estar muchas veces en esta tabla para poder relacionar un libro con muchos préstamos. ¿Listo? Entonces, un libro se relacionaría con muchos préstamos. Y acá un préstamo se puede relacionar, en este caso, con muchos libros. Que sería uno a muchos y uno a muchos. ¿Vale? Entonces, allí creé una tabla intermedia y coloqué esos dos datos. E inclusive yo podría tener más datos. Podría tener más datos aquí. Y es, supongamos, el valor de préstamo de cada libro. Supongamos que cada libro tiene, bueno, aunque es un préstamo, el préstamo por lo general no tiene valor. Pero yo podría decirle, supongamos que es una empresa privada y es el valor del préstamo. Y el valor del préstamo se calcularía dependiendo del libro, porque no todos los libros pues, van a tener el mismo valor. Unos libros pueden ser más importantes o menos importantes. Yo podría tener también más campos en esa otra tablita, para que lo tengan en cuenta allí. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos, o tienen dudas? ¿Bien? Ahí es, claro. Listo. Ahora recordemos que tenemos otra relación por aquí, y era esta de acá, de muchos a muchos. Entonces hacemos lo mismo, creamos una tabla intermedia, creamos una tablita intermedia, metemos los dos campos, las dos llaves primarias de esas dos tablitas, y las convertimos a llaves foráneas.
les colocamos también el valor, o perdón, el tipo de dato de esas dos llaves primarias, y luego le metemos una relación de uno a muchos, y ya. Eso sería, en este caso, mi diagrama relacional, o mi modelo relacional, o mi modelo lógico. Eso es lo que tenemos nosotros que llegar. ¿Listo? Este sería, en este caso, el entregable para esta otra evidencia. ¿Listo? Para esta otra evidencia llamada diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí en la diapositiva que se la voy a enviar, no me acuerdo si se la envié la semana pasada, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos aquí el diagrama, ¿sí? El diagrama del modelo relacional o lógico, y aquí a la derecha les dejé unas descripciones, tipos de llaves. Tipos de llaves pueden haber dos. Foreign key, que es la llave foránea, FK, PK, que es primary key, es decir, la llave primaria. Los tipos de datos, por lo general, se suelen utilizar en bases de datos integer para número entero, varchar para texto, boolean para 1 o 0, float para números decimales, es decir, con fraccionarios 1 punto tal, etcétera. Date para fecha, big int para números de mayores a 10 dígitos, si no estoy mal. E inclusive date time, que habíamos visto por allí, para fechas y horas, o timestamp, perdón, algo así. Las relaciones pueden haber de muchos a muchos. En este caso, cuando identifiquemos una relación de muchos a muchos, debemos crear una tabla intermedia en la cual estarán las dos llaves primarias de las dos tablas convertidas a llaves foráneas. Y uno a muchos, cuando tengamos una relación de uno a muchos, en una de las dos tablas se agrega el campo con la llave primaria de la otra, convirtiéndola en llave foránea. ¿Por qué no les describí la llave, o perdón, la relación de uno a uno? Supongamos que yo creo que en la del vuelo, en la del aeropuerto, tenemos dos entidades y una es programa de vuelo y el otra, si no estoy mal, es el vuelo, ¿cierto? No conozco, no soy muy ducho en cuanto a la aviación, pero yo diría que el programa de vuelo en sí podría contener lo mismo que tiene el vuelo. Es decir, tendríamos una relación de uno a uno. ¿Por qué? Porque el programa de vuelo debe tener un ID, debe tener una fecha, en este caso debe tener un, no sé, un origen, o bueno, más que origen, debe tener una capacidad, supongamos, o algo así de ventas. El vuelo en este caso va a tener un avión, el vuelo va a tener también, no sé, un origen, O un va a origen. tener también un destino, ¿cierto? Y si ustedes analizan aquí en cuanto a conceptos de la vida real, yo podría divinamente decirle que el vuelo va a tener un origen y un destino. ¿Por qué? Porque el programa de vuelo por general se compone de ello. Y el vuelo debería también tener un avión, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el programa de vuelo no puede existir sin un avión que vaya a hacer ese vuelo. Entonces, cuando yo tengo una relación de uno a uno, por lo general, no sé si estoy mal, si alguien más de hecho en bases de datos me corrige, es que yo puedo unir esas dos tablitas sin convertirla en una sola. Es decir, en vez de crear dos entidades aparte, colocar esa información de una tabla a la otra, ¿sí? Mezclarla. ¿Ves? Aquí en el programa de vuelo le podría yo colocar el avión, le podría colocar el origen, le podría colocar el destino y divinamente podría eliminar esta del vuelo. ¿Por qué? Porque en realidad esto lo puedo tener en una sola tablita. Ahora bien, que en cuanto a conceptos, en cuanto a si quiero separar mucho la información y tener, digamos, entidades realmente con datos precisos, sí podrías realizarlo de esta forma, tener dos tablas o dos entidades separadas. Pero si realmente no me interesa mucho identificar qué propiedades de cada tabla, pues yo lo que hago es mezclarla y quedarla en una solita. Sí, porque se puede, porque en este caso no tendría ningún inconveniente ya que es una relación de uno a uno. Es decir, un programa de vuelo pertenece a un vuelo y un vuelo pertenece a máximo un programa de vuelo. ¿Listo? No pueden haber, digamos que dos vuelos que pertenezcan a un programa de vuelo. ¿Listo? Bueno, ahí dentro de lo que les digo, no soy experto en aviación ni nada por el estilo. Si ya se manejan o si es un programa de vuelo, digamos que maneja muchos vuelos, pues ahí sí aplicaría que sería no una relación de uno a uno, sino de uno a muchos, ¿vale? Para que lo tengan allí en cuenta. Entonces, por eso no les coloqué aquí en este elemento la relación de uno a uno, porque en realidad pues no se haría nada. Entonces, la de uno a muchos, ustedes en una de esas dos tablas deben agregar la llave primaria como llave foránea, ¿sí? De la otra tabla o de la otra entidad. Y de muchos a muchos deben crear una tabla intermedia
que tenga las dos llaves primarias convertidas a llaves foráneas, que es lo que les digo acá. ¿Entendido hasta ahí, chicos? ¿Comprendido? ¿Dudas, preguntas? Muy fácil, difícil. Profe, ahí está bien. ¿Listo? Sí, Entonces recuerden. profe, está bien. Listo, De recuerden. análisis. Excelente. Entonces recuerden, lo que tenemos que hacer es, primero, ya tenemos supongamos que ya tienen el modelo de entidad-relación. Lo que van a hacer es añadir las llaves primarias y foráneas. Bueno, las llaves primarias, como primer punto. Luego, identificar los tipos de datos. Se los dejo acá. Los tipos de datos y colocárselo frente a cada columna, o a cada, sí, cada columna o cada registro. ¿Listo? Luego de eso, venimos nosotros a convertir esas relaciones a datos o campos o tablas. Es decir, si una relación de uno a muchos, pues en una de las dos tablas yo debo crear un campo para relacionarla con la otra. ¿Listo? Si es una relación de muchos a muchos, debo sí o sí crear una tabla intermedia y reemplazar esa relación de muchos a muchos por la tabla intermedia y convertirla de uno a muchos y de uno a muchos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debemos nosotros, a donde debemos nosotros llegar, a evitar que tengamos relaciones de muchos a muchos. Ahora bien, yo les mostré en este caso la herramienta de StarUML para realizar este proceso. Pero hay una herramienta más interesante y es esta que se llama MySQL Workbench. Usted, pues les voy a dejar el enlace aquí. Creo que también en el material nos explican algo parecido. E inclusive estaba viendo que no había visto el material de formación en esta parte de sistema gestor de bases de datos. Aquí en sistema gestor de bases de datos tenemos unos videos bastante interesantes. Inclusive no había visto que aquí está la instalación de SAM, que en este caso sería para tener un servidor de bases de datos y en este caso puede tener Apache para ejecutar PHP, pero digamos para utilizar MySQL no es necesario. Realmente todavía no es necesario para realizar un diagrama entidad-relación. Para crear una base de datos sí ya es necesario tener un servidor de bases de datos que nos lo proporcionaría en este caso SAM. Pueden verse este videito, son videitos cortos realmente, son 6 minutos acá. Este para el SAM, que como les digo, pues no lo vamos a utilizar todavía, va a ser más adelante cuando ya empecemos a crear la base de datos. Este de aquí ya, el de descargar, en este caso MySQL Workbench. Este sí lo pueden ver, son 6 minutitos. Allí nos dicen que debemos ingresar a la página de Workbench. ¿Sí? Venimos acá, descargamos el instalador, que les voy a dejar de una por acá. MySQL Workbench, buscan aquí, ingresan a este lado. Bueno, aquí está Download MySQL Workbench. Le dan aquí en descargar. Y lo que hacen es decirle, no, no, gracias, no tengo una cuenta. Quiero que inicie a descargar ahora. Y él inicia a descargar. Luego lo abren, le dan siguiente, 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 instala. Y ya cuando lo abran, tienen algo parecido a esto. Vamos a abrir otro por acá. Sí, listo, tiene algo parecido a esto. Que aquí, en este caso, pues no le va a aparecer ningún cuadrito de estos, pero no lo necesitamos. Debemos ir a esta pestañita que tiene acá como una especie de diagrama, ¿sí lo ven? Como cuadritos o tablitas. Y van a ver esta pequeña interfaz que dice Models. Aquí ya tengo algunos modelos, por eso me parecen. Lo que yo voy a hacer es dar clic en el más, en el botoncito de más, y él me dice, en este caso, que si quiero crear nuevo documento. Y yo le digo que sí, quiero crear un nuevo documento. Viene, me crea esta interfaz y aquí yo le digo, quiero añadir un diagrama. App diagram, en este iconcito de acá. Doble clic y me proporciona una interfaz algo parecida a StarUML, para yo poder crear mi diagrama entidad-relación. Algo bueno de StarUML o algo bueno de utilizar algo bueno de utilizar MySQL Workbench es que si ustedes crean aquí el modelo entidad-relación, ustedes más adelante van a poder exportarlo y que les cree directamente la base de datos sin tener que hacer mucho. Lo único que harían es decirle file export forward engineer SQL y él ya les crea las sentencias SQL para, en este caso, ustedes crear su base de datos en MySQL, ¿sí? Para crear una base de datos en MySQL con las tablas, con las columnas, con los tipos de datos que ustedes hayan estipulado y muchas cositas más. Entonces aquí, pues, digamos, esa sería una ventaja de utilizar esta herramienta. Ahora bien, ¿cómo yo puedo crear en este caso tablas? Pues muy sencillo. Yo voy aquí a estos botones, a estos botoncitos de acá y le digo que quiero crear una tablita. Aquí. No aparece toda la descripción. Le doy clic, pongo una por aquí y ya me queda la tablita. Creo otra por acá y ya me queda la tablita. Entonces, supongamos que vamos a hacer la misma de los libros. ¿Sí es de los libros? ¿Cierto que sí? Libro y autor. Entonces voy a crear libro de autor rápidamente.
Entonces doble clic sobre la tabla, la primera tablita, y él me sale una pestañita aquí abajito. Vémosla acá. Aquí abajito. Yo le coloco el nombre de la tabla, table name. Entonces aquí realmente es importante el inglés, por eso es bueno practicar inglés. Voy a colocar libro. Es que aquí la lupa me molesta. Le voy a colocar libro, y ya cuando le coloque el libro, él lo cambia acá. Miremoslo acá. No se puede aumentar el zoom. Zoom. Aquí ya. Con al y la flechita hacia adelante, ya coloco el zoom. ¿Listo? Entonces, creé la tabla libro, le coloqué el nombre del libro, a esta le coloco autor. Entonces, en la del libro teníamos nosotros, ¿qué tenemos nosotros por acá? Quitemos esta lupa. Tenemos nosotros número, registro, título y género. Vamos a colocar esas dos. Y inclusive cuando yo le doy doble clic aquí a añadir las columnas, no les mostré dónde añadir las columnas. Cuando yo le doy doble clic aquí en el primer campo, él me crea uno llamado ID libro. ¿Sí? Me queda una columna con ID libro. Lo voy a dejar y le voy a decir que esta es ya primaria. Recordemos que en este caso esta sería autoincremental. Y aquí miremos que hay una columna que dice autoincremental. Yo la chuleo para que sea autoincremental. Esto pues es para más adelante cuando exportemos este script, me cree todos esos datos con lo que yo necesito. Luego, en la segunda, yo le voy a colocar en este caso, que era nombre, no me acuerdo. Le doy doble clic en la siguiente fila y le coloco título, era título. Entonces, título, luego en este caso, la otra va a ser género y la otra va a ser número de copias. Número de copias. ¿Listo? Algo interesante es que aquí miremos que en la tablita directamente me está poniendo varchar 45, varchar 45, varchar 45. ¿Qué es ese 45? El 45 es que voy a poder añadir tan solo 45 caracteres, 45 letras, es decir, A sería una letra, B sería otra letra, C sería otra letra. ¿Listo? Entonces sí, podría añadir 45. Y si le quiero añadir más porque un título puede ser más largo, pues sí le puedo colocar, no sé, hasta 250. ¿Listo? Le cambio el 250. Recordemos que varchar es texto. El número de copias, en este caso, es número, por lo cual le voy a colocar int, que significaría integer. ¿Listo? INT significaría integer. También puedo colocarle float si son números decimales, big int si es un número realmente muy grande, pero yo le tengo que especificar en este caso el tamaño. El int creo que va hasta el 10 o al 11. Es decir, máximo un número que tenga 11 dígitos. Ya creé el de libro, voy a colocar el de autor, el ID del autor, luego el nombre del autor. Y aquí lo interesante, vean la magia. Vean la magia que hay aquí dentro de MySQL Workbench. En esta UML yo tuve que crear la entidad o crear en este caso la tabla intermedia manualmente, colocar esos dos elementos manuales, colocarle el foreign key y el tipo de dato. Si yo utilizo MySQL Workbench, lo único que yo tengo que hacer es lo siguiente. Miren aquí. NM, utilizo esta relación. Esta relación NM significa muchos a muchos. ¿Listo? Una relación de muchos a muchos. Si yo la seleccioné, elijo la primera tabla y le apunto a la segunda, ¿qué pasa? Ah, bueno, para que no la tomé. Apunto a la primera, apunto a la segunda y miremos la magia. ¿Sí pillaron? ¿Sí miraron la magia? ¿Qué pasó cuando yo coloqué esa relación de muchos a muchos, chicos? Se creó la otra tabla, la de la... Por Se creó la otra tabla, miremos que ya es una relación de uno a muchos, de uno a muchos. Miremos que aquí en este caso está las dos columnas. Miremos acá. Libro, ID libro, libro, ID libro, autor, ID autor. Y en este caso le coloca como buena práctica el nombre de la tabla y el campo de esa otra tabla para poder saber, listo, esto viene en la tabla autor, esto viene en la tabla libro. Es tan solo nomenclatura, es decir, como buenas prácticas, colocarle el nombre de la tabla y luego el campo a la que le voy a apuntar. Ella me colocó directamente esto, me colocó las dos llaves foráneas, inclusive miren que aquí están rojitos, son porque son llaves foráneas. Y el INT, ¿qué significa? En este caso, que es el tipo de dato, que recordemos que debe ser el mismo de la llave primaria, perdón, el mismo tipo de dato. ¿Listo? Entonces aquí ya me ahorro de crear una nueva tabla y esto mismo yo lo puedo utilizar para la evidencia. ¿Listo? Entonces, para evitar crear allá la otra tabla y colocarle el tipo de datos, lo puedo hacer tan solo creo la tabla aquí, la otra tabla, y le digo muchos a muchos y él me la crea intermedia. Ahora, necesito la otra que sería aquí la de préstamo, si no estoy mal. Aquí coloco la de préstamo.
coloco la de préstamo, le doy enter y coloco otra que diga, perdón, este caso sería la de socio, ¿cierto? Aquí la de préstamo teníamos en este caso el ID del préstamo, teníamos una fecha préstamo, teníamos aquí la fecha de vencimiento, puede ser. Y el tipo de dato de fecha préstamo, en este caso, aquí donde dice data type, qué pena. Donde dice data time, le voy a colocar que es tipo fecha, date, ¿listo? Entonces date, aquí el otro también date o date, ¿listo? Y ya tengo mis tipos date, mis fechas tipo date. Aquí el socio, hemos dicho que teníamos, creo que también un ID del socio, luego teníamos en este caso el nombre y no me acuerdo qué otra cosa, la dirección. En este caso el nombre lo voy a colocar, no sé, en 100 porque el nombre puede ser también largo. La dirección pues puede ser aún más larga, entonces le voy a colocar 200. Serían la cantidad de caracteres que voy a poder almacenar allí. ¿Listo? Bueno, aquí me quedó otro socio. Esto no lo voy a eliminar. Ahora bien, recordemos que entre préstamo y libro hay una relación de muchos a muchos, por lo cual yo lo que voy a decir es, tengo esa relación de esta tabla a esta otra tabla. Y él ya me crea la tabla intermedia. ¿Sí lo ven? Me crea la tablita intermedia. Y aquí la relación entre préstamo y socios, yo le digo de 1 a muchos. Entonces le coloco acá de 1 a muchos. Entonces le coloco de esta otra tabla a esta otra. Ah, bueno. Dice place, not identify relation, key, not identify relation. Y esta que dice identify relationship, identificando la relación. Not identify relation. Bueno, la verdad no me acuerdo bien porque hay unos con rayitas. ¿Me acuerdo? De estas rayitas y esta otra. Pero pues a mi teoría deberían funcionar igual. Voy a colocar la de rayita continua. Le digo la primera tabla que sería la 1 y la otra que sería la muchos. Y ya él me crea en este caso en préstamo el ID del socio. Veámoslo acá. Me coloco el ID del socio, yo no tengo que hacer nada más. Esto sería pues mucho más fácil de crear relaciones. Y el modelo relacional. Esto ya lo que hago es guardarlo y lo coloco con un nombre, modelo relacional o lógico, lo comprimo y lo envío a la plataforma. Esto es realmente lo que yo debo enviar en esa evidencia. ¿Hasta aquí bien? Creo que es más fácil por acá, ¿o no? ¿Alguien tiene alguna percepción si es más fácil por aquí o más difícil? Más sencillo por acá, WordMesh. Más fácil por acá, profe. Listo, excelente, más fácil por acá. Algo sí que pueden complicarle es que aquí yo tengo una pantalla grande, por ende esta cosita de acá va a ser pues algo agradable, pero cuando tengan pantalletas chiquitas deberían ustedes correr esto hacia arriba y luego venirlo correrlo hacia abajo para poder que ustedes puedan visualizar esos campos, ¿listo? Ah, bueno, aquí por ejemplo la tabla de socio, a mí se me olvidó colocar esos IDs como autoincrementable, aquí en la columna que dice autoincrement, la chuleo, aquí en préstamo también en la columna del primary key, autoincrement, aquí en el autor, autoincrement también el primary key. Si ustedes analizan esta tabla, por ejemplo la que dice has autor, miremos que tenemos supuestamente dos llavecitas aquí pues amarillas, pero aquí están en rojo. Realmente aquí está amarilla porque realmente es una llave foránea y si ustedes miran acá, bueno, aquí dice primary key. Jeje, hay algo raro. No debería ser así. Creo que es una llave compuesta. Por eso creo que es. Si van aquí a Foreign Keys. Bueno. Aquí en Foreign Keys donde dice, listo. Esa tabla o este campo está apuntando a esta columna. O esta columna está apuntando a este campo, a esta otra tabla. Bueno, algo parecido así. Jeje, yo creo que me entienden. Es decir, que en este caso, esas columnas están apuntando a esta tabla, perdón, esta ID libro está apuntando acá y esta ID autor está apuntando a esta otra. Y ya cuando vayamos más adelante que en otras evidencias más adelante, lo que yo digo es exportar engineer SQL, le doy siguiente, le digo un nombre, y aquí este SQL me permite ya crear una base de datos en MySQL, de una forma muy sencilla, no tengo que hacer nada más. Mientras que en esta UML, pues no podemos hacerlo. Ahí tenemos que ya luego venir y crear las tablas en la base de datos y luego unirlas. ¿Que podríamos hacerlo manual? Sí, podemos hacerlo manual sin necesidad de utilizar esta UML.
Inclusive podríamos hacerlo con comandos. Recordemos que nosotros podemos hacer en este caso, conectarnos a una base de datos desde consola y decirle aquí, créeme una tabla o create table con tales columnas, tal columna va a tener tal dato, y luego esta tabla decirle, quiero que esta tabla relacione con esta otra, mediante comandos. Que estos programitas de MySQL Workbench, de PHP son tan solo programas que me ayudan a evitar a mí colocar código o enviarle comandos a la base de datos. Que está bien, no hay necesidad hoy día, digamos que tanto de conocer esas sentencias, porque realmente uno lo gestiona mediante herramientas que lo pueden hacer más rápido. Pero más adelante sí necesitamos son las básicas, selección de información, eliminar, actualizar y insertar información. ¿Listo? Alguien creo que está intentando ingresar, qué pena. Listo. Entonces, en este caso, este sería el entregable. Guardan ustedes esto o guardan en este caso, si lo hacen en StarML, lo guardan acá, lo comprimen y lo envían a la plataforma en esta evidencia que tenemos aquí. Diseñar el modelo conceptual lógico de acuerdo al caso de estudio. Listo, esa sería la evidencia que vamos a entregar. Y para la otra evidencia ya es un poquito más complejo, pero no es porque sea algo más nuevo, sino es porque ya nosotros tenemos que hacerlo con el proyecto que estábamos desarrollando, con el proyecto que ustedes están desarrollando. ¿Qué deben hacer? Deben hacer las dos evidencias anteriores. Desarrollar el diagrama entidad-relación, que sería lo básico de su proyecto, es decir, ya no es frente al caso de estudio del aeropuerto, sino frente a su proyecto. Aquí voy a hacer un proyecto de inventarios, listo, entonces identifique, voy a guardar los usuarios, voy a guardar los productos, voy a guardar las ventas, voy a guardar, no sé, los proveedores, y el proveedor va a tener, no sé, el nombre, un NID, va a tener una ubicación, el producto va a tener un nombre, va a tener una cantidad, va a tener un precio, va a tener un precio de venta, el usuario va a tener un nombre, un correo, una contraseña, una fecha, un campo activo o no, no me acuerdo qué fue el otro que dije, algo así. Entonces ya ustedes vienen a hacer el diagrama entidad-relación respecto a su proyecto y luego ese diagrama entidad-relación lo convierten en un diagrama relacional o un modelo relacional o lógico. Ya sería colocarle los primary key, los foreign key, serían las llaves foráneas que se relacionan con las llaves primarias y los tipos de datos. Y cuando vean una relación de muchos a muchos, crear una nueva tabla y cuando vean una relación de uno a muchos, en una de las dos tablas añadir ese campito. ¿Listo? Entonces, en esta otra evidencia ya lo que ustedes deben hacer es hacer esas dos evidencias realmente, pero con su proyecto. Aquí algo interesante, bueno, algo que me faltó es decirles es que para esta otra evidencia nos piden también crear un diccionario de datos. ¿Qué es un diccionario de datos? Es muy sencillo. Ustedes ya tienen en este caso, supongamos que ya hicieron la evidencia, ya tienen su diagrama entidad-relación, ¿cierto? Tienen las tablitas, autor, ID nombre, perdón, ID autor y el nombre. El diccionario realmente lo que se compone es de crear una especie de tablita como esta y decirle, listo, el nombre de mi base de datos en este caso va a ser tal, o bueno, aquí en vez del nombre de base de datos colocamos el nombre de la tabla. Listo, tabla, autor. La creación, realmente la creación no me interesa. La descripción, ¿para qué va a ser esta tabla? Para registrar las llamadas telefónicas del PBX de la empresa ta. Y los campos. Entonces, en el campo call-date, lo que vamos a guardar es un tipo de dato tal. El tamaño máximo que se va a guardar en este caso va a ser de tal. Bueno, este tamaño no los enseño mucho, pero yo creo que ya tienen una idea. El tamaño en sí es decir, cuántos caracteres vamos a poder guardar. Cuando digo bachar 250, es que voy a poder guardar 250 letras como máximo. ¿Que puedo guardar una? Sí. ¿O dos? ¿O tres? ¿O 10? Sí. Pero si trato de guardar 300, él me va a decir, no, usted no puede guardar porque usted tiene máximo 250 disponibles. Entonces aquí ese sería el tamaño. Y en descripción, ¿usted qué es lo que va a hacer con ese campo? ¿O qué va a guardar en ese campito? Aquí en el call date voy a representar el momento exacto en el que entra o sale la llamada. Que el CRC, que sería la fuente de la llamada, es decir, el número quien hace la llamada. Que el DST voy a guardar en este caso el destino. Que en duración o duration voy a guardar la duración de la llamada. Que en disposition voy a guardar el estado de la llamada. Van a hacer una tablita de esta por cada tabla que ustedes tengan acá. Y realmente muy sencillo. Nombre de la tabla, la descripción de la tabla, qué va a hacer esta tablita o qué vamos a guardar allí. El nombre del campo, el tipo de dato que coloco, que realmente es básicamente toda la información. Es toda esta información aquí resumida en una tablita pues más organizada. Y lo único sería la descripción de cada campo. ¿Sí? Decirle, listo, en este campo yo pienso guardar el ID del usuario que va a ser útil incremental.
En este otro voy a guardar el correo de la persona. En este otro voy a guardar la cantidad de productos. O en esta otra voy a guardar, no sé, el NID de una empresa. O el nombre de un proveedor. O no sé qué, X cosa. Entonces, este cuadrito de acá lo van a crear por cada tabla. Luego, en este caso de que lo terminen. Eso es para la segunda evidencia. Para la segunda evidencia que estamos explicando acá, es decir, para esta. La de modelos conceptuales y lógicos. Para la del desarrollo, para el diseño, no hay necesidad de eso. Para el diseño tan solo es este diagrama. Lo pueden hacer acá o en Workbench. ¿Listo? Para el diseño es una de esas dos. Para esta otra, para la última, para la de modelos conceptuales, ustedes tienen que hacer primero el de entidad-relación, que sería esto fácil. Luego pasarlo a modelo relacional, que ya serían las llaves foráneas y los tipos de datos. Y en este caso, reemplazar las relaciones. Y aparte de eso, añadirle el diccionario de datos, que sería describir cada tablita. Esta tablita va a guardar tal cosa, en tal campo va a guardar tal cosita. Y ya, eso sería. Aquí les doy un ejemplo de cómo pueden hacer para solucionar esta evidencia. Pasos, pues yo diría lo siguiente. Recordemos que siempre es bueno nosotros iniciar con papel y lápiz o con un documento. Tomar nota de la información que van a guardar, ya sean préstamos, elementos, inventarios, personas, usuarios, registro de ingreso, productos, salarios, medidas de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, van ustedes a identificar qué es lo que van a guardar. Así a grandes rasgos. Voy a guardar elementos de inventario, voy a guardar personas, voy a guardar usuarios, voy a guardar registros de ingreso. Luego de identificar qué es lo que van a guardar, identificar en este caso, las entidades. Es decir, listo, préstamos sería una entidad, elementos de inventario sería otra, persona sería otra, usuario sería otra, producto sería otra. Seguido a eso, lo que tienen que hacer es identificar los atributos de esas entidades. Listo. ¿Qué datos voy a guardar de una persona? Voy a guardar su nombre, su fecha de nacimiento, su edad, no sé, tantas cositas que puede guardar una persona. ¿Qué voy a guardar de un producto? Voy a guardar el nombre, el precio de compra, el precio de venta, la descripción, la cantidad y muchas cositas más que voy a guardar de productos. Entonces, en esa tercera identifican los atributos de esas entidades. En el cuarto ya comienzan ustedes a crear el modelo entidad-relación, es decir, la parte conceptual. Solo las entidades con sus atributos y las relaciones, nada más. En la quinta, pues ya ustedes comienzan a crear el modelo relacional o lógico, que es ya añadir las llaves primarias, las llaves foráneas, los tipos de datos y la creación de tablas intermedias. Y la sexta ya sería, en este caso, crear el diccionario de datos, describiendo qué se va a guardar en cada campo, que sería hacer una tablita como esta por cada tabla que ustedes tengan en su diagrama entidad-relación o diagrama relacional, ¿vale? Eso sería. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Pregunta respecto a esta evidencia? ¿No? Profe, para mí hasta el momento está bien. Listo, excelente. Entonces, nuevamente, como siempre, les digo, chicos, si tienen dudas, preguntas, no se queden callados. Yo no les voy a decir, es que usted no está haciendo mal, lo está haciendo mal, o lo está haciendo bien. Yo, por general, por mucho les puedo decir o les puedo dar una pregunta para que ustedes analicen y puedan identificar cuál es el fallo o qué es lo que están haciendo mal. Si la pregunta pues no ayuda como tal a ello, pues ya ahí sí entramos nosotros a revisar mediante una conferencia sencilla, no digamos que algo muy sencillo, ingresamos, nos conectamos, revisamos si algo está fallando, si algo está bien o no está bien y terminamos. Ya lo he hecho con algunos compañeros, algunos chicos, algunos compañeros de ustedes y no ha sido mucho tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, creo que Lady, habíamos hecho una conferencia, era un error en cuanto a una evidencia JavaScript, y lo único era que tenía una P mayúscula y abajito tenía como minúscula. Entonces ingresamos, le hice una pregunta y ya con esa pregunta identificamos cuál es el error. O ella pudo identificar el error. Que el aprendizaje de mi parte o mi concepto va mucho, o bueno, uno aprende mucho más cuando nosotros solitos identificamos el error. O bueno, no solitos. Bueno, sí solitos, supongamos. Pero por eso yo les hago las preguntas, para que ustedes solos puedan encontrar, listo, es que este era el error. Yo sí decía que algo estaba mal. Pero si yo le digo, no, es que el error está arriba, ustedes van a decir, pero ¿por qué está arriba? O bueno, se van a quedar con esa incertidumbre. ¿Listo? Mientras que yo cuando les hago la pregunta, ustedes pueden analizar y pueden entender, sí, es porque arriba yo lo tenía diferente y aquí abajito está diferente. ¿Listo? Entonces, nuevamente, chicos, no se queden con las dudas, porfa, háganlas saber,
que todos pues nacimos, o no nacimos, perdón, aprendiendo, no nacimos con conocimiento. Cada uno pues ha pasado, creo que por parte de aprendizaje y siempre ha tenido que pues preguntar. Inclusive en la programación, si ustedes van a esta herramienta por acá o esta página, me acuerdo, Stack Overflow, ya me olvidé escribirlo. Stack Overflow, esta es. Si ustedes van a esta herramienta de acá, o esta página web, ustedes van a mirar trillones, bueno, creo que exageré, ¿no? Yo creo que sí más, de preguntas que hacen los programadores. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Esto, miremos acá, yo estoy tratando de hacer este código, pero este código no me funciona, y aquí por abajito le dicen, listo, usted puede mirar estas cositas de acá, o trate de ver esto otro, que tal persona ya lo hizo, entonces pues, usted puede utilizar este comando y hacer este otro comando por acá. Entonces, las personas que realmente no preguntan o que tienen complicaciones y no preguntan, se quedan estancados. Esta página, digamos que es la viva idea de lo que yo les digo. Si ustedes no saben, pregunten, que muchas otras personas van a poder ayudarles. Aquí miren, ustedes pueden ver, listo, esta persona tiene este código, está tratando de hacer esto, pero no le funciona. Entonces aquí le dice a la otra persona, es que usted debe tener en cuenta esto, y esto debe colocar en este código, y esto otro en este código, y en este otro este código. ¿Listo? Entonces también en esta herramienta ustedes pueden encontrar mucha ayuda, y cuando no tengan conocimiento de algo, ustedes pueden encontrar aquí ayuda a otras personas. ¿Listo? Que esto digamos que era el boom antes de ChatGPT, por ejemplo, que todavía se utiliza muchísimo, que ya inclusive le colocaron o le van a colocar una inteligencia artificial para responder preguntas pues, más sencillas. Entonces, nuevamente, apoyando la idea, si no saben, pregunten, ¿vale? Entonces, chicos, eso sería por la conferencia del día de hoy. Espero pues la temática les haya quedado pues muy pues clara. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor me lo hacen saber, ¿vale? Entonces, espero tengan una buena noche, que la terminen de pasar súper bien. Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche. Con gusto. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches para Pasen todos. buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias.